Bienvenidos a este pequeño curso introductorio de cómputo científico del Instituto de Física de la UNAM. Este curso contará con pequeños videos relacionados a diferentes temas que tienen que ver con el cómputo científico dentro del Instituto de Física de la UNAM. Comenzaremos por ahora con el primer video del programa Make. Primero lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué es Make? El mecanismo de la programación es bastante tedioso, ¿no? Tenemos un ciclo que es primero escribir el programa, editamos el programa en un lenguaje de programación, tenemos que editar el código fuente. Una vez que ya tenemos el código fuente de nuestro programa, lo tenemos que compilar en forma ejecutable para poder ejecutarlo desde un shell generalmente, y finalmente se hacen pruebas al programa, y si hay algún error se tiene que hacer el debugging de este. Muchas veces los programas crecen de manera muy rápida y es común que cuando se hace un cambio no se refleje inmediatamente al recompilar, porque se ha olvidado el compilar el cambio en el ejecutable nuevo, o no se ligó de manera correcta con las bibliotecas actualizadas. Si la compilación se hace de manera manual, y entonces ese es un problema que se tiene que atacar. En segundo lugar, también tenemos que entre más se van juntando los archivos, como los programas van creciendo y se tienen que ir generando varios archivos de manera para ir teniendo las partes de este programa de manera regular, se vuelve más complicado llevar a cabo esta función de compilación. El programa Make automatiza la labor mundana, por decirle así, de transformar el código fuente en un ejecutable. La gran ventaja de Make es que podemos primero hacer de manera más o menos automática nuestras compilaciones, sin tener que volver a escribir todo el conjunto de reglas que generalmente se tienen que llevar a cabo cuando se está compilando un programa. Y también otra gran ventaja es que podemos especificar relaciones entre los elementos del programa para que a través de estas relaciones y los tiempos en los que han sido modificados los programas, es decir, el timestamp que se le conoce en el shell, sepa el programa Make exactamente qué pasos se necesitan llevar a cabo para rehacer un programa. Make también puede optimizar el proceso de compilación para no llevar a cabo pasos innecesarios en el caso de que solo se modifiquen algunos archivos en el proceso de compilación. GNU Make, que es la versión de Make que vamos a estar utilizando, y otras variantes de Make, definen un lenguaje para describir las relaciones entre código fuente, archivos intermedios y ejecutables. ¿Qué significa esto? Primero, cuando hay código fuente hay relaciones entre los archivos. Por ejemplo, en C muchas veces se tienen archivos con extensión .c y generalmente van los headers o encabezados de las funciones que se definen en muchos archivos que tienen extensión .h. Ahí puede haber relaciones entre archivos. Los archivos intermedios son aquellos archivos que son archivos objeto, que son una parte intermedia del proceso de compilación. Es decir, si hubiera más de un archivo que se tiene que compilar para generar un archivo más grande, generalmente se compilan estos archivos para formar las partes que conformarán el archivo más grande como archivos objeto. Y una vez que ya se tienen todos los archivos objeto, se compila en un solo archivo ejecutable. Bueno, también provee Make características para manejar configuraciones alternas, implementar bibliotecas reusables de especificaciones y parametrizar procesos con macros definidas por el usuario. Estas son operaciones generalmente mucho más complicadas
que veremos al final de este curso. Básicamente lo que hace Make entonces es crear un mapa de los componentes de una aplicación y cómo interactúan entre sí para llevar a cabo la compilación de esa aplicación. Muy simple de usar, pero para esto es importante que se guarde una especificación en un archivo llamado makefile o makefile con mayúscula. Cualquiera de las dos acepciones son aceptadas. También en el caso de GNU Make, que es generalmente uno de los makes, de las implementaciones de Make más generalizadas, se puede usar el nombre de archivo GNU con GNU en mayúsculas y makefile todo pegado. También puede tomar esa especificación. Entonces el makefile, para compilar un programa tradicional Hello World, se lleva más o menos la siguiente estructura: el nombre del programa, en este caso, por ejemplo, suponiendo que el programa se llama hello.c, el nombre del programa que se va a crear, el nombre del archivo hello.c y el comando que se va a ejecutar. Veamos cómo funciona en realidad. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando el programa Hello World, podemos ver nuestro programa Hello World en C. Es un programa simple que lo único que hace es escribe las palabras Hello World en la pantalla, y si lo compiláramos normalmente sin utilizar Make, lo que tendríamos que hacer es gcc-o, el nombre del programa que cómo lo vamos a llamar, y el nombre del archivo a compilar. Una vez hecho esto, podemos ver usando ls que el comando ls que ya se creó el archivo ejecutado hello. Entonces, si lo ejecutamos, podemos ver que ya se ejecuta nuestro programa. Bueno, este proceso, por ejemplo, si tuviéramos que volver a compilar este programa, o si lo editáramos, por ejemplo, entonces si hacemos algún tipo de modificación, por ejemplo, poner un retorno de carro extra o varios, ¿no? Vamos a poner 3. Si quisiéramos volver a ejecutarlo, tenemos que actualizar nuestra línea de comando que llevamos a cabo para que el archivo se actualice. Entonces lo vamos a ejecutar y sí, justamente nos aparecen las 3 líneas extras que pusimos de retorno de carro. Ahora, en Makefile, para llevar a cabo una compilación con Makefile, tenemos que definir, como ya dijimos, un archivo Makefile. Si vemos el contenido de este, es justamente la especificación que de la que estábamos hablando en la última slide. Y para llevar a cabo esta compilación, por ejemplo, vamos a borrar el archivo ejecutable. Para llevar a cabo esta compilación, lo único que tendríamos que hacer es escribir make, y automáticamente, en el momento que escribimos make, el programa make va y busca el archivo con las especificaciones de la compilación y ejecuta la compilación de manera automática. Entonces, si volvemos a darle ls, podemos ver que ya está de nuevo el archivo hello y lo podemos ejecutar. Ahora, para compilar, ya dijimos, lo único que tenemos que hacer es teclear desde nuestro terminal make y la compilación se llevará a cabo. Y justo lo que hemos dicho ya es que al leer el archivo makefile y construir el primer target, así se le llama al programa que se va a construir, para compilar lo único que tenemos que hacer es teclear desde el terminal la palabra make y la compilación se llevará a cabo. Ya vimos que si se compila de esa manera, y lo que hace make es
leer el archivo makefile y construir el primer target que se encuentre en el archivo de especificación. Ahorita veremos qué es un target. Se puede usar el target como argumento de la línea de comando y se actualiza únicamente ese target. En el caso nuestro, solo tenemos uno. Ahorita vamos a revisar de nuevo ese archivo. Por eso al ejecutarlo solo se ejecuta ese target. Si no se usa un argumento en la línea de comando, el primer target es utilizado y generalmente se le conoce como el objetivo default. Típicamente el objetivo default es construir un programa, pero es lo suficientemente flexible el programa Make para que donde haya dependencias entre archivos se pueda, por ejemplo, construir un programa en C, en C++, Java, o construir un archivo de TEG, un DBI, o administrar bases de datos. Nuestro archivo makefile y solo tenemos un target, en este caso es el target hello. Observemos el archivo makefile de nuestro archivo, el programita hello world, y podemos ver que el único target que existe es hello. Por lo mismo, ya sea de las dos maneras, solo lee el único target que está disponible y es el primero, entonces por eso se lleva a cabo. Aunque también, como ya decíamos, podemos llevar a cabo vamos a borrar el programa otra vez y podemos decir que haga el target hello. En este caso le pasamos como línea de comando el target principal, que es el único que tenemos en este caso, y podemos ver que también se lleva a cabo la compilación. Para ver cómo se define un makefile, tenemos primero que aprender qué son los targets y prerequisitos. Como ya vimos en nuestro archivo simple makefile, un makefile contiene una serie de reglas que se usan para construir una aplicación o programa. Una regla consiste en tres partes: el target, sus prerequisitos y los comandos a llevar a cabo. El target no es más que el archivo o cosa que se va a crear. Los prerequisitos o dependientes son aquellos archivos que deben existir antes de que el target pueda ser creado exitosamente. Y los comandos son aquellos comandos de shell que crearán el target de los prerequisitos. Por ejemplo, esta es una regla para compilar un archivo en C. El archivo en C llamado ejemplo.c en un archivo objeto llamado ejemplo.o. Por ejemplo, entonces el target se llama ejemplo.o, y se ponen dos puntos para decir este target tiene como depende de los archivos ejemplo.c y ejemplo.h, y después de esto se lleva a cabo el comando con el que se va a crear el archivo.o, es decir, compilando por medio de usando gcc -c, que es la opción -c, nos crea un archivo objeto ejemplo.c. No tenemos que definir exactamente la salida como usando -o con gcc, porque con la opción -c nos genera automáticamente el archivo.o, es decir, ejemplo.o. El archivo target ejemplo.o aparece antes de los dos puntos, eso ya lo vimos al principio. Los prerequisitos ejemplo.c y ejemplo.h aparecen después de los dos puntos, es decir, ejemplo.o solo va a poder ser compilado si ejemplo.c y ejemplo.h existen. El comando de shell generalmente aparece en la siguiente línea y siempre va precedido de un carácter tab. Esto para poder distinguir entre los comandos y las líneas de la definición del makefile, que son targets y prerequisitos. Ahora veamos nuestro archivo makefile. Podemos ver entonces que tenemos
nuestro target, que es hello, el nombre de hello, el archivo hello, y depende únicamente de un único archivo que se llama hello.c y el comando que se lleva a cabo para poder construir ese target, es decir, hello, gcc hello.c -o hello, y esto lo que crea es el archivo hello. Ahora, si nosotros llevamos a cabo un cambio en el archivo hello.c, automáticamente make sabe por el timestamp que tiene la estructura dentro de ese directorio, que tiene que llevar a cabo la recompilación porque hubo una actualización del archivo. Por ejemplo, veamos, tenemos de nuevo, aquí no tenemos ningún archivo fuente, entonces si le damos make, genera el archivo hello, lo ejecutamos, está todo bien, pero digamos queremos hacer un pequeño cambio al archivo hello.c. Entonces digamos que en vez de decir hello world, ahora vamos a decir hola mundo y modificamos el archivo. Entonces, para llevar a cabo la recompilación del archivo objeto hello, que ya vemos que aquí sí está en existencia, volvemos a dar el comando make y automáticamente se da cuenta que el archivo hello.c había sido actualizado por el timestamp y entonces lleva a cabo la compilación de nuevo. Entonces volvemos a ejecutar hello y entonces ahí está la nueva línea modificada en el programa. Ahora, por ejemplo, también tenemos el problema que cada vez que queremos tener limpio nuestro directorio, tenemos que llevar a cabo estos comandos, es decir, borrar hello y borrar cualquier archivo que lleve una tilde. Entonces ya nos queda listo nuestro directorio con los archivos que necesitamos para poder distribuir nuestro código fuente. En este caso es muy simple, solo son 2 archivos, pero podría tornarse más complicado entre más vayamos agregando archivos de código fuente a nuestro árbol de fuentes. En este caso tenemos, por ejemplo, es muy común utilizar una regla que se llama clean. Vamos a agregar esa regla a nuestro archivo, le vamos a poner clean. Esta no depende de archivos, pero sí depende de un comando. Recordemos que hay que utilizar un carácter tab, en este caso está marcado con color rosa para poder que sea notable, y ahí llevamos a cabo los comandos. En este caso, pues que borrábamos solo un par de archivos que son hello y cualquier archivo que lleve una tilde al final. Entonces volvemos a guardar, pero clean, la regla clean es muy particular. Si llevamos a cabo el make una primera vez, nos compila el archivo hello, y si se lleva a cabo una segunda vez, como ya está compilado y está actualizado, entonces te dice hello, o sea, el archivo, el target por default ya está actualizado, entonces no vuelve a compilar el programa make. Pero la regla clean no se lleva a cabo, a menos que querramos limpiar ya completamente nuestro árbol de fuentes. Entonces sí, ahí sí tenemos que definir explícitamente a la hora de ejecutar el programa la regla clean. Entonces ahora sí tenemos nuestro árbol de directorio completamente limpio de nuevo. Bueno, este ha sido una pequeña introducción al programa Make, y veremos en los próximos videos que irán apareciendo poco a poco algunos otros trucos para hacer cosas un poco más elaboradas con Make, pero me parece que por ahora es suficiente con esto para poder empezar a trabajar con sus códigos fuentes y poder automatizar sus compilaciones. Muchas gracias.